Estás escuchando Machacón con Kinchi. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un episodio más, episodio 13, episodio 13, macabro. Macabro, y en octubre, Y en octubre. uno más de Machacando la Historia. Esta semana es martes 13, ¿no? No, sí, Martes 13. Martes 13. ¡Oh, qué bien! Sí. Ni empiecen con sus cosas. No. Soy medio supersticioso, ¿eh? Nah, No es no, cierto. No te apures. No, pero Pasa sería la nada. casualidad que sí es martes 13. Y Capítulo episodio- 13, martes episodio 13. Excelente. Pero bueno, Cabalístico. estamos en un episodio de estos especiales. Porque ya saben, festividades y cosas. Y todo lo que nos entonces, trae octubre. Y todo lo que nos trae octubre, maldito octubre, malditas festividades. Lo bueno es que tenemos otro octubre más todavía el otro año para seguir completando esas festividades porque está lleno, octubre está lleno de cosas. No sé por qué se festejan tantas cosas, maldito sea. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, señor Chacón? Tenemos como invitado al licenciado Gustavo Vázquez Pacheco. Bienvenido sea Soy yo. al Machacón. Amigo, ¿en qué te rifas? Para que la Bueno, gente te pues, conozca. Muchas gracias. Para los que, bueno, me dedico básicamente a contar historias. Perfecto. Soy promotor cultural, he trabajado Excelente. en los diferentes museos de Monterrey. Ok. He hecho mucha promoción en diferentes medios, en Azteca, en los noticieros de Azteca, en NRM Comunicaciones, en revistas. Ok. Y en diferentes medios, ¿no? Entonces, básicamente hay un tema, una historia interesante por contar y pues ahí estoy yo. A eso es a lo que me Excelente. dedico. Excelente. No, y el día de hoy, pues, gracias por aceptar la invitación. Tema especial, obviamente, hablando del Día de la Raza. Así Que es. sin hacer afán de o amarrar navajas, que es mi especialidad. Picón. Ya sabes. Sí, la Chacón verdad. picón. La verdad es que sí, me gusta amarrar A ver, navajas a en ver. cuestión política, pero sí, antes de iniciar, tu opinión acerca de este tema que vamos a tocar, que pues, eres experto, del Día de la Raza. Mi pregunta es, antes de empezar, ¿fue descubrimiento o fue conquista? Ambas. ¿Verdad Sí. que sí? Pero bueno, ahí vamos a entrar ahora sí ya directamente a la polémica, ¿no? Va a haber quien te va a decir de acuerdo a su perspectiva, Claro. de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que le han dicho, a cómo lo han formado, va a haber quien te diga, no fue un descubrimiento porque América ya había sido habitado, o sea, ya había aquí Sí. civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, de hecho, la civilización más importante que fue la de los mexicas, primero Sí. fueron aztecas, luego mexicas, convirtieron la Gran Tenochtitlan en el imperio más importante de América, bueno, todavía no era América, pero del territorio Claro. de ese entonces. Entonces estaban los incas en Sudamérica, Sí. entonces, bueno, la nación apache en el norte, Claro. entonces ahí por eso muchos van a decir, no fue descubierta, pero por términos ahí ya sabes, ¿no? Luego, pues tal vez por los europeos, ¿sí? Sí. Que básicamente y finalmente, y aunque nos duela reconocerlo, somos eurocentristas. Sí. ¿A qué me refiero con eurocentristas? Que Europa nos va a marcar mucho la pauta en muchas de las cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente con este descubrimiento o con este choque de culturas, Sí. es en donde nace básicamente la globalización. Entonces, eso es básicamente lo importante de esta fecha. Sí, El precisamente. nacimiento de culturas y de una nueva cultura. Para usted, señor Tali, ¿fue conquista o descubrimiento? Fue descubrimiento, como dicen, pues fue descubrimiento por parte de ellos. Exacto. Y conquista también porque pues vinieron y nos... Estoy de acuerdo con los dos, coincido, pero defiendo un poquito más
siempre amarrando navajas, el hecho de que, pues, es que sí fue descubierto, me decían a mí, no, lo que pasa es que ya existía, sí, pero también puedes llamar de manera personal que fue un descubrimiento cuando sales de tu localidad o de tu área y descubres cosas que sí precisamente ya existían. Tal vez aquí, tú, Chacón, el término conquista a mucha racita le puede llegar a incomodar, ¿no? Sí. El término conquista le puede llegar a causar ahí como nada, espérate, bájale 2 rayitas, ¿no? Sí. Pero aquí la onda es que si le quitamos todo el aspecto peyorativo a la palabra, Ujú. Ahora sí que si lo vemos en el aspecto chido, en el aspecto, no, sin malos rollos, pues sí fue una... Viendo el lado amable. Exactamente. Y que ojo, el choque de culturas no fue para nada algo negativo. Bueno, ¿Nos afectó? pues nos afectó, Sí. pero también nos favoreció. Exactamente. Entonces creo que aquí hay que quitar, hay que leer, hay que estudiar un poco más sobre este tema para poder entender y aceptarnos y quitarnos incluso hasta ahora sí, no diría culpas, pero sí quitarnos ese mal sabor, ¿no? Sí. Ese mal sabor de decir es que llegaron los españoles y nos conquistaron. Y, no, güey, a ti no te conquistaron porque no somos ni indígenas, ¿Sabes? aunque parezcamos, pero no lo Digo, somos. a fin de cuentas somos mestizos, pero acaba de dar la palabra clave fue quitarnos el mal sabor de boca, porque pues a fin de cuentas nosotros no fuimos conquistados, No. que es algo que nos están forzando y no vendiendo, forzando ahí el poder ejecutivo, tu abuelito, Mm. que está exigiendo que se pida disculpas. Bueno, pero yo creo que ahí él ya lo hace ahora sí que por mame, ¿no? Por Exactamente, polemizar, por darle, exacto. como luego dicen, ideas populistas, ¿no? Sí, Pero definitivamente no, porque, por ejemplo, yo cuando formo a los chavitos y cuando formo a gente para que se dedique a esto, lo primero que les digo es, uno, no podemos mirar la historia con los ojos actuales, ¿sí? no. Porque obviamente hablar de conquistas en estas épocas, pues duele, o sea, es como, no, güey, ¿cómo va a llegar Estados Unidos a invadirnos, etcétera? Tenemos mucha influencia por parte de las tecnologías. Claro. En ese momento no la había, en ese momento era Exacto. sobrevivir, Sí. sobre todo por temas que ahorita vamos a abordar y que nos van a Sí, ayudar a sí, sí. entenderlo mejor, a decir, güey, no, a ti no te conquistaron, tú ni siquiera eres indígena, tú no eres ni español ni indígena, No. eres mexicano. El Exactamente. mexicano es el resultado, la resulta de ese choque de culturas. Ujú. Sí, sí, sí. Que ojo, en esta mezcla no vamos a ver nada más indígenas y españoles, vamos a ver también africanos, vamos a ver también asiáticos, vamos a ver europeos de todas las regiones, vaya la redundancia, de todas las regiones de Europa. Por eso es que vamos a ver, al salir a la calle, es muy común que vamos a ver personas muy morenas, Ujú. va a haber personas muy blancas, Ujú. muy altos, ¿no? Con rasgos muy europeos, muy ingleses, va a haber otros que nos vamos a ver muy latinos, muy Sí. indígenas, pero es el resultado de esto. Sí, a fin de cuentas Entonces, es diversidad. no podemos clavarnos con eso. Sí, 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 porque también, me decía una persona, no voy a decir nombres, pero pues te mando un No, saludo. quémala. Ay, Y no, me no. decía, No, y tú me dale. decía, no, es que vinieron y nos impusieron. Digo, es que realmente nadie te impuso, porque pues No. tú naciste, tu amigo, hermano, naciste católico, esa sí te la impusieron, y bajo tu propia decisión, optaste y decidiste en cambiar de religión y ahora eres cristiano. Y pues realmente ambas religiones la trajeron del otro lado. Entonces, como que te agarres y quieras defender a capa y espada sin un argumento para mí válido el hecho de que fuimos conquistados, pues Yo le no hubiera dicho ahí, aplica. Chacón, a esa persona, órale, a ver, te quejas porque cambiaron la religión, órale, aviéntate un sacrificio a ver qué tal te va. ¿Ah? Ujú. A ver. Porque ya éramos la cultura azteca. Ajá, Entonces, los mexicas los realizaban, mexicas. ahora sí que, digo, no era tan común los sacrificios, pero había sacrificios, claro. se dio el registro de un sacrificio de más de 13,000 personas, fueron meses, ¿no? Había sucedido ahí algo que, el sacrificio también debe de ser entendido como un acto de amor. Ah, caray, ¿cómo? Pues sí, güey, todos nos Sí. sacrificamos. La mamá que se sacrifica todos los días por sus hijos, etcétera. Entonces, los sacrificios son actos de amor. Entonces, en ese momento se creía que si no se le entregaba el corazón latiendo al universo, todo este pedo se iba a parar. Entonces,
quien decidía entregarse, ¿no? En un sacrificio, que había personas incluso que se preparaban desde pequeñas para ser ofrecidas en sacrificio, Claro. y que era todo un honor para ellos morir en sacrificio, pues así lo hacían por un acto de amor. Entonces, luego yo les digo, a ver, pues aviéntate un sacrificio, a ver qué tal te va en la actualidad. O sea, Sí. pues, no No, lo vamos no a va. hacer. A veces somos como medio convenencierones, ¿no? Oye, Sí. que me voy a adelantar un poco en eso, A ver, dale. pero estaba viendo algo de que de ahí, de lo de los sacrificios, salió el pan de muerto, güey. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y el pozole y muchas. Uf, O sea, gracias. Sí, sí, sí. O sea, que yo sabía que no sé si fue cuando llegaron los españoles que dijeron, oye, está muy feo eso de andar matando gente, y lo cambiaron a hacer pan de muerto, güey. Algo simbólico. algo Sí. simbólico. Ujú. Sí, y fue para bien. Claro. ¿No? Y digo, bueno, vuelvo a lo mismo. Tal vez para nosotros es escandaloso el hecho de ver cómo en ese momento se comían porque existía el canibalismo. Sí. Incluso el pozole llevaba carne de humano, carne de bebé. Sí. Las manitas y los piecitos de los bebés Ay, eran. no. Güey, también me gusta el pozole, güey, no me lo arruines. Bueno, hay fuentes que aseguran que eran exclusivos para los sacerdotes y para los ya comían gobernantes. niños. Ajá, porque Todavía. dicen que era un Por eso manjar. te digo, ya comían niños. Ya comían niños. Que era un manjar, ¿no? Entonces, obviamente a los españoles esto les escandaliza en este choque de culturas, Claro. ¿no? Les escandaliza un poco y dicen, a ver, espérense, pues no Un poquito chinguen, de o sea, civilización. ajá, que también ahí entramos en un debate porque, o en una polémica. Sí, podemos decir que para los ojos actuales, pues sí, era incivilizado, ¿no? Pues, güey, ¿cómo te vas a comer a una persona? Pero si así funcionaba el sistema para ellos, era civilización. Claro. Era su civilización. Exacto, Claro, entonces Sí, sí. el sistema funcionaba poca madre para ellos. Obviamente los mexicas pasaron de ser conquistadores a ser conquistados porque se dice que también invadían pueblos, los desaparecían, ¿eh? Sí. Vamos a hablar un poco de eso. Eran gachos, Sí. eran sanguinarios. Sí, sí. Entonces, obviamente, al llegar los españoles, se hacen algunas alianzas con los españoles para poder fregarse a los mexicas que habían ya borrado pueblos completos. Entonces, ahorita hablamos de eso. Fíjate, el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, para entrar así, ahora sí que porque nos estamos viendo a las polémicas. Sí, No, sí, sí. diste en el chido. clavo porque No, está fueron bien, los pero- 10 minutos pero- precisos que tenía Ah, mira, contemplados. ya ves, Diste en el clavo. Pero está yo- bien, digo, dar un poco de contexto. Sí, sí, güey. sí. Un poco de contexto, Claro. ¿no? Para Sí, saber para dónde vamos. Fíjense, el 12 de octubre, aquí vamos a ver, se ha incluso tratado de poner sobre la mesa el qué se va a celebrar, ¿no? Porque, por ejemplo, unos van a decir que es el Día de la Raza, Ujú. ¿no? Otros van a decirte que es el día del descubrimiento de América. Otros te van a decir, no, güey, es que no fue descubierto, ya había sido descubierto, ¿no? Otros van a decir, no fue descubierto, fue invadido y saqueado, ¿sí? Que también. Sí. Y otros te van a decir, no, es el encuentro de las culturas. Y otros van a decir, no, ¿cuál encuentro de culturas? Va a ser el choque de las culturas. Sí. Y los otros van a decir, no, va a ser el día de la resistencia indígena, porque se resistieron. Y por fortuna existen, que en la actualidad los vemos como un puente directo con nuestros antepasados. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, ahí de todos los que mencionamos ahorita y con el contexto que dimos, ¿ustedes cuál pondrían? Me gusta, a mí en lo personal me gusta el encuentro de las Sí, culturas. encuentro de las culturas y la mezcla de culturas. Sí. Sí, sería eso, directamente. Yo en lo personal, yo diría de las razas. También. El día de las sí. razas, ¿no? Porque además que ahí le quitamos un poco el sentido como medio agrio, ¿no? Del También, encuentro, porque el encuentro sí, yo escucho encuentro de las culturas y viene a mi mente el abuso porque así me lo manejaron toda la primaria, toda la También, secundaria, la imagen esta del español sobre el indígena, ¿no? Ujú. Una especie como de opresión, ¿no? Entonces, yo dejaría el día de la raza, digo, soy un X, ya cualquiera diría, no, a mí me gusta ese, me gusta el otro, ya, cada quien. Es válido. Ajá, y luego otros te van a decir, a ver, espérame, pero ¿quién descubrió América? La respuesta básica que nos vamos a poner sobre la mesa, ¿cuál es? Cristóbal El Colón. Cristóbal Colón. Pero otros van a decir, no, güey, nada que ver. Según yo fueron los chinos o algo así, ¿no? Antes Unos de- van a decirte que fueron los Sí. chinos, otros van a decir que fueron los vikingos. Ujú. De hecho, unos te van a decir incluso que Quetzalcóatl era un vikingo, ¿no? Estaría mamalón.
¿Sí has escuchado esa historia? No, pero estaría chido. Bueno, ahorita la abordamos un Va. poco, ¿no? Ok. Bueno, a ver, ya, de una vez, ¿no? Es que se dice, es que si no se me va el pedo. El programa es tuyo. A ver, gracias. Es que se dice que los vikingos llegaron, era obvio que otras culturas que manejaban perfectamente los mares, en ese momento quien controlaba los mares controlaba el territorio, ¿no? Las rutas y demás, como en la actualidad, quien controla las alturas controla el mundo, ¿no? Entonces, llegan los vikingos y se dice que uno de estos vikingos les enseña a los indígenas todas estas cuestiones como un poco europeas, que les enseñó a cultivar, que les enseñó la agricultura, que les enseñó muchas cosas. Pues resulta que dicen, ¿no? Que en alguna ocasión este camarada se pone pues hasta el tronco, se mete con una indígena, ¿no? Se da cuenta que la embaraza y dice, güey, pues no manches, o sea, ¿qué hice, no? ¿Qué van a hacer de esto? Entonces huye y les dice, pero yo voy a volver, ¿no? Cuando esta estrella salga por acá, que era Venus, yo voy a volver. Resulta que en 1521, con la llegada de Hernán Cortés, sale la estrella. Entonces, por eso lo confunden Hernán Cortés con Quetzalcóatl y por eso lo reciben ahora sí que con fiesta y todo eso, ¿no? Y demás. Ofrendas y demás, que fue lo que generó pues la ambición de Hernán Cortés. Bueno, pero bueno, ya los vikingos, unos van a decir que los chinos, otros van a decir que en efecto que Cristóbal Colón, otros te van a decir que no, que fue otros le van a dar incluso al marino y que fue quien da aviso de tierra a la vista, ¿no? Ya. Sí. Porque pues fue quien... Fue el primero que lo vio. Fue el primero que Fue el lo que lo vio, vio, ¿no? Entonces, y otros van a decir, no, fue Américo Vespucio. Sí. Vespucio, no prepucio, le dicen los verquillos. A ver, ¿quién descubrió Américo Prepucio? No me lo imagino. ¿Por Era qué? un señor muy arrugado. Un señor muy ya viejito, ya. Sí. ¿Por qué? Es que después de que llega Cristóbal Colón en 1492, pues 1492 porque mucha gente se confunde y luego sale con 1942. Sí, Siempre me 1492. Pues obviamente se da aviso, ¿no? En Europa, que ahorita vamos a entrar un poco en ese tema, y entonces mandan a explorar el territorio que se creía que era la India, de ahí que luego nos dicen indios. Se creía que era la India, que de hecho era el territorio al cual le apuntaban, y entonces mandan a explorar el territorio, llega Américo Vespucio, que era que hacía planos y todo estudiaba los territorios, cartografista, y entonces él dice, no, esto no es ni la India, ni Japón, ni Asia, esto es un nuevo continente, y en 1507, en honor a él, nuestro territorio se llama América. Okay, ya lo sabemos. Entonces, pues ahí también va a ser el debate, ¿no? Ahí ya cada quien va a decir, según de acuerdo a lo que quiera contar, ¿no? ¿Quién descubre América? Luego a veces me preguntan, oye Gus, pero ¿por qué das mucho espacio a ahí lo que cada quien quiera contar? Pues porque así es la historia, ¿no? La historia va a tener ahora sí que muchas realidades, muchas teorías, ¿no? Sí. Muchas ramas. Si tú un día se llegan a pelear, tú vas a contar tu versión, tú la tuya, claro, y va a existir la real. Entonces, claro, la historia es lo que, básicamente es lo que hace interesante la historia, ¿no? Las versiones y el chisme, el ponerle, quitarle y demás, ¿no? No va a sobrar quien vaya a decir de que quién descubrió América, el Tigre Azcárraga. No lo dudo que hasta él mismo ande de hocicón diciendo. Sí, bueno. ¿Por qué se descubre América? Bueno, España para finales de 1400 era lo máximo, ¿no? España era ahora sí que la potencia económica de Europa en ese momento. Necesitaba España, pues obviamente su principal comprador era la India. Entonces, para llegar hacia la India, pues era el mar Mediterráneo, Constantinopla, pero esas rutas son tomadas. Luego dicen ellos, bueno, pues no hay falla, nos vamos por el occidente de África y llegamos a la India. Pero entonces Portugal toma la ruta y le dice, no, por aquí ya tampoco. No, por aquí no. Entonces ahí es en donde Cristóbal Colón arma todo un proyecto, ¿no? Y va con los reyes de España y les dice, yo te voy a descubrir una nueva ruta, le voy a dar la vuelta al planeta y voy a llegar a la India. Claro que en ese momento se creía que la Tierra era totalmente plana. Uh-huh. ¿Habían escuchado eso? A la fecha. Sí. Todavía hay personas que creen, y es todo un tema, ¿eh? ¿Ustedes qué piensan? No. Hay muchas pruebas. O sea. Sí. Pero es que hay racita que se intensea, sí. O sea, que
que no la sacas de que la Tierra es plana. Y pudiera llegar a pensarse que sí, pero dices, güey, pues es que basta con ver el resto de los astros para... Para darte Y cuenta. luego dicen que estamos en una simulación, el Pati Navidad ahí anda bien No, intensa. saludos a Pati Navidad. Saludos a Pati Navidad, que hablamos de ella ahí el lunes. Sí. Ah, hablaron de ella. Sí. Sí. Entonces anda bien intensa, ¿no? Con estas ideas, conspiranoicas. Oigan, pues entonces se decía que el de la lotería, el Atlantis, el mundo, Sí. que se creía que la Tierra era sostenida por una persona, Sí. y luego decían que no era una persona, sino que era una tortuga, y luego que era un elefante en la India. Sí. Entonces, se decían muchas cosas. Decían las personas que, pues obviamente como es redonda, cuando los barcos se perdían a la vista, pues obviamente es por la curvatura. Exacto. Pero se creía que posiblemente era porque se habían caído de la tierra y que abajo iba a haber monstruos gigantes y musas que Y se los demás. iban a comer y demás, ¿no? Entonces, pues Cristóbal Colón, que ya tenía cálculos de que la tierra pues no era plana sino redonda, pues y necesitaba ahora sí que un proyecto con el cual poder comprobar sus teorías. Entonces ve esta posibilidad como la buena, ¿no? De aquí. Ujú. A eso aunado a que los reyes en España estaban preocupados por llegar a la India, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se dice que incluso hasta la reina Isabel vendió sus joyas para poder contratar marinos, para poder contratar las naves y demás. Bueno, pues total, llegan, para no hacer el cuento tan largo, descubren lo que es llegan primero a las islas de Guananí, exterminan a la población, y se entiende, vuelvo a lo mismo. Luego hay personas que me dicen, qué mala onda, Cristóbal Colón se mamó. Pues no, güey, lo que pasa es que en ese momento, a ver, seamos bien honestos, si yo voy a un pueblo indígena y veo que tienen a un güey abierto y que lo van a destazar. Sí. ¿Qué te dice tu lógica? Güey, me cago, o sea, es como, no, o sea, no, ¿sí me explico? Sí. O sea, imagina, y eso que en la actualidad hemos visto cualquier cantidad de pendejadas en internet, en las películas, y todavía nos podemos llegar a sorprender, ¿no? Y bendito sea que no hemos perdido la capacidad de asombro. Bueno, pues imagínate verlo en vivo, ¿no? Pues obviamente Cristóbal Colón y su raza, pues fue como, güey, no manches, o sea, aunado a los bailes, ¿no? La lengua, las prácticas que tenían, pues dijeron, estos están endemoniados, ¿sí? Perdón, están endemoniados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Exterminarlos, ¿sí? En parte por protección de ellos. Es, ¿no? que es la primera lógica, ¿no? Es el instinto de supervivencia y de protección hacia tu misma persona, no hacia los demás. Ajá. Entonces, en otras palabras, o chingas o te jodes. Exacto. Y a veces sí puede sonar medio ahí, ¿no? Duro, pero es la realidad. Y no seamos ahora sí que hipócritas, todos lo hemos hecho. Sí. En algún momento de la vida lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues luego llegan a las islas de Guananí, ¿no? Que hoy es San Salvador. Se regresan, ¿no? Hacen otras expediciones, mandan a Diego de Velázquez a lo que es actualmente la isla de Cuba. Uh-huh. Para no hacer el cuento tan largo, mandan a personas a explorar el territorio y en 1519 llega Hernán Cortés. Como te decía, se confunde, ¿no? Además, imagínate, ¿no? Los ven blancos, con ojos de color, barbados, sobre todo llenos de metal, sí. ¿No? Por las armaduras. Ven el sol que se refleja en estas armaduras. Los indígenas se maravillan. Dicen, oye, no manches, o sea, es un dios, ¿no? Luego creían que un español montado en un caballo era una especie de monstruo de 2 cabezas y 4 patas, ¿no? Y entonces los indígenas estaban maravillados, ¿no? Claro. Obviamente le hacen algunas ofrendas, etcétera. Se dice que llega primero a Cozumel, luego a Tabasco, de Tabasco se va a Veracruz, funda Veracruz. De Veracruz llega a la Gran Tenochtitlan, llevado por los... ahorita me acuerdo del nombre. Le dan ahí a la Malinche en Tabasco, ¿sí? Uh-huh. Que fue los tlaxcaltecas, uh-huh. Que fue quien le ayuda a traducir. Y aquí tenemos otro tema importante.
Porque incluso en la actualidad se utiliza el término de la Malinchista, Malinche, ajá. el término malinchista, para decir que alguien no está como muy conforme con sus raíces, ¿no? Y anda de malinchista, sintiendo más orgullo por cosas de fuera que por las propias. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, aplica. Sí, digo, el término está bien aplicado por lo mismo. Que ella, pues sí, como que aspiraba Más. como a más, sí, Pero fíjate qué es lo que nos han contado tú, Talis, porque en realidad lo que hizo la Malinche, de ley lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Sí. para salvarnos, sí. Y también porque acordémonos que a la Malinche se la entregan siendo como esclava, ¿no? Ujú. Como un regalo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Si nos ponemos a escarbar, en la historia de la Malinche había sido descendiente de una de las familias, de uno de los pueblos que fueron arrasados por los aztecas, por los mexicas. Entonces, claro que cuando la Malinche se entera que los españoles querían llegar a ellos para ver, ¿no? ¿Qué onda? Pues claro que la Malinche, no, podría decirse que en venganza, ¿no? Por lo que le hicieron a su pueblo, que de ley yo lo hubiera hecho. O sea, y todos lo hubiéramos hecho. Entonces ahí creo que el término malinchista está un poquito mal aplicado, Ujú. porque es como, ay, güey, no manchen, o sea, pobre Malinche todo lo que hizo, ¿no? Y el que último, estuvo ¿sabes chido y qué? Bye. traidora, ¿no? Sí. Y creo que ha sido de los personajes mal juzgados por la historia de México. Pero yo creo que la Malinche, mis respetos. Sí, Mis la respetos neta sí, para ella. digo. Porque además aprendió varios idiomas, varios dialectos, varios lenguajes para poder comunicarse y no cualquiera. Independientemente de sus aspiraciones, pues es buena la ambición en ocasiones. Sí. De hecho, la ambición para nada es mala. Lo que pasa es que luego nos han dicho que ser ambiciosos es malo y no, pero no tiene nada de malo porque el ser ambicioso nos va a dotar de recursos para nuestra propia Superación. supervivencia. Supervivencia. Supervivencia, superación y pues obviamente para una herencia para los demás, ¿verdad? Digo, a fin de cuentas ¿Qué tiene de volvemos a lo malo? mismo. ¿No? Exactamente. Digo, claro, ¿dónde va a entrar lo malo? Cuando te quieres chingar al otro. Ah, de definitivo. ¿No? Ahí sí. Sí, es como si me dijeran, pues, ¿sabes qué? No le sigas, güey, no estudies, no hagas nada, sé humilde siempre y vive de limosnas, pues, Ay, no, a ver, abuelito. aviéntate tú. exactamente, Oye, exactamente. luego me da risa cuando ahora el quédate en casa, ¿no? La neta, pues sí, es como, güey, pues yo me quedaría con todo gusto si viviera como tú, güey. O Si sea, tuviera sí. los recursos. Si mi casa estuviera tan chingona como la tuya, con alberca, con gente a mi servicio, güey, Con puta, gusto. Sí, me sí, quedo claro porque que me quedo, pues. Con gusto. Ajá, pero imagínate en una casa, ¿no? Como el popular mexicano, que de hecho hasta decía, ¿no? Que los números de violencia incrementaron. Sí. Porque, güey, pues como no nos conocemos entre la misma Sí. raza, entre la misma familia, pues te aguanto un rato, ¿no? Pero ya Sí. más Sí. lleva la cuarentena. Sí, ya es pues, está muy complicado y puedo hacer y me atrevo a hacer la referencia como los prisioneros. Oye, estás tanto tiempo encerrado, te pega la claustrofobia, somos seres sociales, tenemos que salir y así como somos seres sociales, somos seres también que nos gusta el estar en nuestro entorno y nuestro, ¿cómo se dice? Espacio vital. Sí. Entonces, ya sabes que ya lo invadiste demasiado, ya fue mucha mi tolerancia, ya estoy harto, y de ahí se genera la explosión y la violencia y lo demás. Entonces, sí, Gus, o sea. Que luego tú, Chacón, dijeras tú, bueno, se invade el espacio vital físico. Pero a como somos en México, que somos, ya nos metemos ya en cosas bien privadas, ¿sí? Sí. Y que tu mamá, y que Sí, el otro, y que le sí. dijo no sé qué, y que no sé cuál, terminamos ya bien enloquecidos, la neta. Entonces, bueno, oigan, pues ya un paréntesis, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que propició entonces, pues, el descubrimiento de América, el crecimiento de España? ¿Sí? Eso fue básicamente, ¿no?
Entonces, de hecho, a nuestro territorio, que México, antes de ser México, nuestro territorio ha sido casa de 3 naciones. La primera nación, la nación indígena, ¿no? Ujú. Ahí vamos a ver a los apaches, comanches, a los coahuiltecos, a los mexicas, aztecas, mayas, etcétera, etcétera, etcétera. La nación indígena. Luego, la Nueva España, con la llegada de Hernán Cortés, la conquista de la Gran Tenochtitlan, que dicen que era un paraíso. O sea, ahí sí tienen chance de ver imágenes, ¿no? De cómo era la Gran Tenochtitlan, estaba construida sobre un lago, ¿no? ¿Por qué sobre un lago? Bueno, los aztecas que venían de Aztlán, que se cree que estaba por Nayarit, aproximadamente, aprox ahí en esos territorios, bajan buscando la señal del dios Huitzilopochtli. Dios les dice, vayan y busquen la señal. Donde la encuentren, ahí van a construir un imperio. La señal era un águila devorando una serpiente. Sí, Ajá. que me da mucha risa ese meme de aquí vamos a fundar nuestra ciudad, pero señor, es un lago, va a quedar mamalón. Así de chingones eran, ¿no? Luego también, a mí en lo personal, eso es para que veas que sí me caga, ¿no? Cuando dicen que para construir estos grandes templos, estos grandes basamentos, que ahí también van una polémica de si son pirámides o basamentos, es básicamente lo mismo. Entonces, que necesitaron influencia de los extraterrestres, que porque no tenían la tecnología, que porque la inteligencia. Y digo, güey, ¿cómo estás dudando de la capacidad intelectual de los indígenas? O sea, creo que eso para que veas que sí se me hace muy Sí, hojaldra, no, ahí ¿no? tienes esos videos de, no sé si los has visto ahora que están de moda de no sé de qué región es allá, de aquel lado, que los vatos que construyen piscinas, casas, es con pura tierra, güey. De Pura la tierra, India, güey. ¿no? Sí. Dices, güey, pues claro que hicieron pinches pirámides, güey. O sea, Si estos cabrones están haciendo albercas. con nada, güey. Con nada. Y es que en la actualidad yo creo que podríamos tener la misma capacidad, ¿sí? Pero te voy a enseñar cuál es el principal distractor que tenemos los seres humanos actuales. Sí. Esta madrecita, ¿sí? Pero de verdad nos hipnotiza, ¿eh? Sí. O sea, nos hipnotiza cañón. Entonces, antes la televisión decían que era la cajita de los idiotas, la caja de los idiotas, porque te quedabas literal, ¿no? Te Te perdías. ibas. ¿No? Te Entonces perdías. les digo ya a los huerquillos cuando hablamos de esto, les digo, ¿y ahora cómo nos vemos, no? Por todo el tiempo estamos con el aparatito entre las manos, entonces, con este. Por- Todo el tiempo Sí, sí, sí. hay que especificar cuál, porque Entonces, podríamos hacer cosas bien chingonas, pero no las hacemos por arrastrados, por flojos, por huevones, porque no nos interesa, porque en la actualidad es tanta la influencia de la tecnología que ya nos resolvió la vida. Ya Sí. no tenemos necesidad de nada. Si tú quieres tener tu ropa limpia, vas, la metes a un aparato y te va a salir hasta casi que está planchada. planchada, sí. ¿no? Si tú quieres calentar, cocinar, tan sencillo como que abres el aparato, le pones tiempo y te lo entrega caliente. No, deja tú, ya está la aplicación también, de los que vienen por tu ropa, te la lavan, te la planchan y te la traen ya en Nos han cajas. hecho todo. inútiles, güey. Y es una realidad, nos han hecho inútiles. Entonces, pues claro que vemos las pirámides y nos va a impresionar si no analizamos que con intelecto, con esto, pudieron construir cosas súper chingonas. Entonces, sí, a huevo, pues creo que lo más mediocre es pensar que llegaron seres de otros lugares porque tú estás acostumbrado a que llegue mamá, que llegue papá, que llegue incluso los maestros en los colegios a resolverte la vida. Sí. ¿no? Así que yo siempre he pensado que las pirámides en Egipto no se construyeron de abajo para arriba, se construyeron de arriba para abajo. Ah, caray, a ver. Ya me sabes que antes el sorprendes. mar, pues, ocupaba un lugar más alto, entonces, según yo, en cuanto fue bajando, pues el mar, Mira. los fueron construyendo de arriba para Que abajo. es el río Nilo, el que, bueno, sí se sabe que el Nilo incluso se desbordaba, subía y Sí, bajaba. sí, pero entonces, Bueno, sí, pues para mí es pudiera más ser. fácil que construyas de arriba para abajo que de abajo para arriba. Y Que es- tampoco hay que quebrárnosla tanto, porque luego yo he convivido con pueblos originarios, con pueblos indígenas, en donde hacen cosas chingonas en dos. O sea, dices, la madre, ¿cómo lo hicieron? Pues sí, güey, o sea, es práctica, es dedicación, es estar desde que amanece, estar en eso. Sí, además de que las costumbres que tienen de años se han quedado con ellos. Los Y es- conocimientos sí. transmitidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues construyeron estos canijos la Gran Tenochtitlan en un lago, en el lago de Texcoco, que actualmente
es lo que está en el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, a un lado de la plancha hay vestigios, hay ruinas, ¿no? Ujú. Que están tratando de ser desenterradas para estudiarlas, ¿no? Y bueno, cuando cae la Gran Tenochtitlan en 1521, bueno, pues aquí es en donde nace lo que es la Nueva España, que es la segunda nación que habita el territorio. Duró 300 años, ¿no? Entonces, 1810, 1821 se hace la guerra de independencia, ¿no? Que ahí estamos entrando ya en otros temas, Sí, pero nada más para aclarar cómo es que nace el mexicano, ¿no? claro. Aquí es en donde nace México, en 1821. Unos te van a decir que fue en 1810. Yo no doy por buena esa fecha porque fue hasta 1821 cuando que se ya estaba. declara la independencia de México. Ujú. Pero por cuestiones a veces prácticas de tiempo y demás, 1810, bueno, pues ahí ya cada quien va a contar la fecha, ¿no? Pero ya sabemos que ese fue el año en el que se inicia esta guerra. Que por eso es porque, por lo que nuestra bandera lleva el color rojo, por la sangre La sangre. derramada, ¿sí? Durante estos 11 años en la guerra para nuestra independencia. Entonces, ojo, es muy fácil de pronto decir, llegaron y nos conquistaron. No, fue todo un proceso que cuando lo Increíble, estudias y lo cabrón. entiendes, te quita esos malsabores, ok, entonces no nos jodieron. Ok, entonces no fue a mí, no fue a nuestros, podríamos decir que sí fue a nuestros ancestros, pero también nosotros nos quedamos con la mejor parte. Es como luego cuando dicen lo del penacho de Moctezuma, Ujú. Sí. que mucha racita empieza con que sí, que nos lo robaron, que esto. Pues no fue un robo, para empezar fue un regalo. Y en segunda, yo en lo personal, ¿no? Si me preguntan, oye, Gus, ¿qué onda? Que se lo traigan. No, güey, que se quede allá. O sea, qué chingón que México pueda tener estas piezas chingonas en otros países en donde la gente pague por ir a verlos, por conocer nuestra cultura, por conocer nuestros ancestros. Luego a la racita esa que me dice, no, sí, que se lo traigan, porque, güey, ni a los museos vas. Para empezar, Sí. son los primeros que saltan y dicen, es como la pierna de Santana, no está en México. Mm. A ver, de la pierna de Santana, ¿qué sabes? Bueno, yo escuché de lo mismo, mucha gente le tira un chingo a Santana. Sí. Y que Santana vendió Texas. Santana no vendió Texas, rey. Ilústrate tantito y vas a entender que los tejanos literal se independizaron y todavía y a la fecha hay un decreto donde dice que Texas puede volver a ser independiente si lo quiere y lo desea Ujú. en cualquier momento. Y ningún presidente de los Estados Unidos se va a negar. Texas fue independiente durante 10 años. Durante 10 años. Y no fue porque lo haya vendido Santana o no fue porque llegaron y los gringos conquistaron. No, la misma gente de Texas dijo, no te quiero, hago mi revolución, hago mi lucha de independencia y los vatos se soltaron. Que después hayan aceptado ser parte de los Estados Unidos y a la fecha sigue así, ok, es distinto. Pero Santana en realidad... Que finalmente, obviamente, si tú le preguntas a los tejanos, ahora sí que para dónde quieres jalar, Ujú. mira, creo que la última opción que van a decir es México. Definitivamente. Y la verdad, digo, México es un país chingón, es un país multidiverso, multicultural, que tiene muchas oportunidades y mucho crecimiento y lo que tú quieras. Pero sí, definitivamente la corrupción es algo que nos jode y es algo que de esas cosas que dices, chinga. O sea, Ya sé. tan chingón país, pero tan Sí. culebra la corrupción, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente Santana también ha sido uno de los castigados por la historia, Sí. así como la ¿La Malinche. Malinche? Pero no, Santana no. Yo había escuchado otra versión que la pierna de Santana, ya ves que él la manda a enterrar Sí. con fiesta y con Sí, le hicieron honores y todo el festivales pedo, y chingadera y ¿no? media. Que la racita enojada, ¿no? Van, la desentierran y que dicen, ya haces de esos mitos Sí. que le dio la vuelta a todo el país, ¿no? Que la raza la pateaba y que iban y le decían, oiga, que le tocaban la puerta a Santana, ahí anda su pierna. Entonces, pues güey, no, pues, porque sí, yo creo que el poder te va a hacer querer más poder. Claro. Entonces, pues este señor de tener todo el poder a tener nada, pues resulta que se enloqueció, ¿no? Iban y le aventaban piernas de pollo Sí, para todo. burlarse. Que No, eran que medio- inclusive escuché que le utilizaron una pierna
los gringos como bat de béisbol. ¿Sí? No lo dudo, ¿eh? Sí, No lo sí, dudo. creo que sí hay registros. No me quiero comprometer, pero igual pueden investigar a fin de cuentas. Va a sobrar quien diga, ay, eres un estúpido, fíjate que esto que lo otro. Bueno, ya Sí, perdido cada hicimos porque quien, sí. investigaran, ¿verdad? Sí, Sí. Oigan, bueno, entonces quedamos en que México ha sido el hogar, ¿no?, de estas tres naciones, de los pueblos indígenas, luego de la Nueva España y luego de los mexicanos. Y ¿por qué dije al principio que México no es nada más la mezcla entre españoles e indígenas? Porque obviamente cuando se hace la Nueva España en 1521, pues de hecho a México le decían, bueno, a la Nueva España, al territorio le decían el cuerno de la abundancia. Sí. Decían que no existía otro lugar que tuviera tantos recursos como el nuestro, ¿sí? De hecho, el cuerno de la abundancia es precisamente un halago, ¿no?, que se hace al Sí. territorio. Es como de esos cuernos que pronto están en las cocinas, Las pinturas. de las pinturas de esos cuernos en donde sale fruta. sí. Sí, uvas y demás, con mucho recurso. Bueno, pues es precisamente por eso, porque decían que solo en la Nueva España se podía encontrar todo. Sí, pero todo, así, definitivamente todo lo que quisieras. Era un lugar rico, que incluso había quien decía que si existiera vida en otros lugares, no iban a ser tan ricos como la Nueva España. Luego ahí decimos, ¿y entonces, cabrón, qué pasó? ¿Por qué Sí, estamos siempre como tenemos estamos? programas diciendo lo Sí, mismo. llegó alguien que fundó un partido de izquierda. Sí. Y entonces, bueno, imagínense, este cuerno de la abundancia, ¿no? Se hacen rutas comerciales, la Nao de China, que era una ruta comercial en donde Asia establecía comercio a través de Acapulco con la Nueva España. Y entonces llegaban obviamente asiáticos. Aquí es en donde nace la leyenda esta de la China poblana, Sí. que no era china ni poblana, era una princesa de la India, y que fue robada por los piratas y la vendieron como esclava acá en la Nueva España. Y entonces aquí es en donde vamos a ver estas comunidades, ¿no?, de diferentes partes del mundo que vienen y se establecen acá al mezclarse con los indígenas. Entonces, pues es por eso que nos vamos a ver los mexicanos de todos colores, de todas sabores, formas, de todo. Sí. todo, Sí, porque también cabe señalar, pues, en aquellos tiempos la esclavitud existía y era... Y pues que la sigue habiendo, ¿no? Sí. Entonces, Por desgracia. sí. Entonces dices tú, llegan los españoles, obviamente traen a los africanos, traen otras personas de otros países, de otras culturas. Es una mezcla, o sea, se hizo de todo, y es lo que mucha gente todavía no lo entiende. Fíjate que ahí también entramos en otro punto interesante, ahora sí que a desmenuzar, ¿no? A machacar. Sí. Que no sé si ustedes han estado frente a una persona africana o una persona de descendencia africana, de ascendencia, perdón. Los ves así sin afán, vaya, quitándole lo peyorativo a la palabra, a las negras y a los negros. O sea, las negras unas mujeres, pero fregoncísimas, ¿no? Grandotas, ¿no? Fuertotas. Sí, a los hombres sí. igual, son una madrecita al lado de ellos, ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo pudieron los españoles dominarlos, conquistarlos, para esclavizarlos durante tanto tiempo? ¿A qué creen que se habrá debido? Entonces, mira, yo le atribuyo mucho... Porque, oye, espérame, perdón que te interrumpa, porque yo digo, un africano, yo los veo así, ¿no? Güey, de un tazo se te sientan. Sí, o sea, dices, y los españoles todos delgadillos, flaquillos, ¿no? Pero me imagino que era la cuestión ahí de fue? las armas, ¿no? O sea, Sí. que no tenían con qué defenderse en sí. Y pues llega alguien con rifles, espadas y otras cosas que tú no tienes. Y me imagino que es eso. Ahí entra otra vez, pues la tecnología de ese momento le daba La ventaja. Sí. Le daba esa Y ventaja. también los españoles contaban con un arma bien importante, que era el poder que tenían sus palabras. Sí. ¿no? Que de hecho fue precisamente lo que provocó la independencia de México. En México fueron los mismos españoles los que promovieron
que se independizara. Luego, obviamente, no faltó el mexicano, ¿no? Que dijo, pues de aquí soy, Sí. hacemos una nueva nación. De hecho, Miguel Hidalgo, cuando inicia el movimiento independentista, él no buscaba una independencia como se dio a final de cuentas. Él buscaba otras cosas. Él era Sí. un español, ¿no? Entonces, perdón, luego ahí la historia nos la han manejado un poco de diferente forma, pero también entiendo que nos la hayan manejado de esa forma porque necesitamos, pues ahora sí que héroes y heroínas que nos Claro. hagan sentirnos pues, orgullosos. Claro, sí, porque a fin de de ser cuentas mexicanos. no era una sola persona, eran varios, sí había españoles, sí había, vamos a decirlo, mexicanos, X, Y, todavía no, ¿verdad? Pero eran varias personas que buscaban un mismo ideal, pero bajo su propia conveniencia. Claro, Ujú. sus intereses. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, ya viéndose que se dio la independencia, bueno, pues ya no nos rige el rey de España. Ahora, ¿quién va a ser? Gustavo Talio Chacón. Ah, chinga. Manches, ahí Y ahí viene Sí. otra vez el desastre. Y entonces, digo, y a la fecha. Entonces no vamos a entrar mucho en el tema, pero sí es principalmente eso. No fue como que, sí, vamos a independizarnos, dale, chido. Y es que, Chacón, aquí es también lo complicado, es precisamente eso, que como somos muchas razas en Ujú. un mismo lugar, como somos, te digo, estamos los de ascendencia indígena, los de ascendencia europea, los ingleses, los africanos, los asiáticos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ponernos de acuerdo entre todos, o sea, llegar a un acuerdo en común está bien complicado Sí. y hasta la fecha lo hemos visto, o sea, México ha sido un lugar en donde su historia es muy interesante precisamente por eso, porque cuando pareciera que llegamos a un acuerdo, saltan los otros y dicen, ey, pero acá nosotros, ¿qué ¿Qué onda? onda? ¿Sí? A mí no me parece. A mí no me Ujú. parece. Y se entiende, ¿por qué? Porque también es interesante entender sus historias, sus Claro. pasados, sus necesidades, ¿no? Sí. Sus ideas Es- y hacer cambiar a una persona de ideas. Es muy difícil. Uf, Sí. ¿no? Entras en un pedo que, no. Y entonces aquí es en donde hablamos de la tolerancia. Pero pues si en México difícilmente sabemos lo que es el respeto, ¿sí? Menos lo que es la tolerancia, ¿no? Entonces ahí, y ojo, luego la picardía del mexicano ya, mira, mejor nos la curamos, ¿no? Sí, Ya sí, mejor ya, nos reímos, porque Ay. ya si entramos en esos temas, ya, vaya, a veces hasta por la manera en la que te sientas puede llegar a ser ofensivo para alguien, y, o sea, es como, ¿qué es neta? ¿No? Entonces, sí, es un espacio muy, muy complicado, Sí, muy sí. complicado, que por eso, si te pones a pensarla, Texas dijo, con permisito, dijo Monchito, ahí la vemos, ¿no? Me independizo. Que ojo, Texas no se independiza para anexarse inmediatamente al territorio No. estadounidense. Dura 10 años como nación Sí. independiente y después ya. Es decir, Se, que por eso Texas es el único estado que tiene en realidad su bandera de Ujú. su nación tejana. Que por eso la comparan mucho y tiene mucha similitud con Puerto Rico y también a veces con Cuba y demás. Que a fin de cuentas, ok, ya, va. Aceptamos a los Estados Unidos de América, las barras, las estrellas, etcétera, etcétera, pero repito, en cualquier momento Texas dice Bye. bye bye. y es bye. Ahí sí, quien la lleva es Texas, güey. Qué ventaja de ellos que se pueden independizar, güey, no como uno, güey. Ah, que el sueño regio, ¿no? Sí, El sueño Sí. regio, es el que- sueño acá norestense que es buscar la independencia. Pero no, ahora sí que no es tan pare pelada. de sufrir, dijeron los brasileños. No se va a dar, está bien complicado que se dé. Sí, es muy está difícil. muy Finalmente pelada. Nuevo León, si se llegara a independizar, si hay un sueño bien guajiro, ¿no? No dura como nación independiente. No. ¿En qué vamos a terminar? En lo que terminó Texas, anexando su territorio a Estados Unidos. Oigan, y bueno, ya, para finalizar un poco el tema, Ujú. está interesante, herencias culturales, ¿no? Ok. El español no es, el español que nosotros hablamos no es un idioma, es un dialecto. ¿Sí? Ok. A veces nosotros creemos que los indígenas hablan, los demeritamos por sus dialectos, ¿no? ¿no? De hecho, el náhuatl es Es el el idioma, idioma. Es el sí. idioma. Ajá.
El nuestro es un dialecto porque está conformado por diferentes, ahora sí que idiomas. De hecho, nosotros tenemos muchísimas de las palabras que se hablaban precisamente en el náhuatl. Aguacate, cacahuate, comal, guacamole. Tenemos muchas de las palabras que utilizamos en la actualidad son de origen náhuatl. Aguacate, no palta. Gracias. Gracias. Sí. Sí, 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 sí. Sí, por favor. No, es que, de hecho, si tú lo escuchas y dices, ¿qué es eso? ¿Qué Ni es se te eso? antoja, No, ¿verdad? no, No, ni se no. antoja. No, pero ellos sí dicen palta. Sí. Se llama No, palta. no sé de qué O dónde las venga. palomitas que luego en Perú les dicen las churritas. Las Ay, chorritas y... Que es interesante también analizarlo, o sea, Sí, analizar las diferentes formas de cómo se dirigen ellos a las palabras. A mí me interesa mucho. Oigan, bueno, otra herencia que tenemos, el nombre de los estados, por ejemplo, o de algunos estados. Nuevo León es una herencia que nos dejan precisamente los españoles. Ujú. En España había un lugar que se llamaba León. León. Cuando llegan los españoles y fundan acá, hacen al nuevo reino Reino de León. de De León. León, ajá. ¿Sí? Entonces, básicamente vendríamos a ser como, no una copia, pero sí una como colonia. Sí. Sí, una colonia aparte. Ajá, Sí. entonces cuando nos independizamos en el 1821, que nos hacemos independientes de España, en 1824, cuando se forman las federaciones y todo esto, entonces cambiamos el nombre a Nuevo León, ¿sí? Pero básicamente seguimos siendo, se toma la herencia, el nombre de los españoles. Entonces no suframos tanto con que pinches españoles, que esto, que lo otro. No, porque seguimos manteniendo muchas de las cosas que ellos trajeron Sí. y que nos dan tranquilidad finalmente. Otra, que decías tú al principio, la religión, ¿sí? Que ahí muchas personas podrán decir y tirarle a la religión católica. Yo en cuestión de creencias sí prefiero mantener mi línea, porque si hay algo que va a mantener con tranquilidad a las personas es su creencia, La fe. es su fe. Entonces creo que meternos en las cuestiones de fe, mis respetos, o sea, en lo que tú creas, mis respetos, porque eso es lo que a ti te va a hacer ser una mejor persona. Definitivamente. Entonces, yo con eso jamás voy a atreverme a ni siquiera a hacer un comentario despectivo, peyorativo, ni mucho menos en cuestión de tu fe. Porque yo también tengo las mías, ¿no? Y si nos ponemos a platicar, ¿no? Para enriquecernos en este sentido, pues con madre, pero para generar una polémica prefiero no, porque ahí para mí las creencias son totalmente sagradas, ¿no? Y Sí. ahora sí que cada quien crea lo que le venga Lo en que gana. más le gusta, Ajá. con lo que mejor se sienta. Otras herencias, las comidas, los platillos. Decías ahorita el pan de muertos, ¿sí? Anterior, bueno, sí, se hacía con restos, ¿no? Molían los huesos, ¿no? Con el pan, etc. Y fue simbólico el cambio. Otra de las herencias que tenemos, que es mundialmente conocida, es la de precisamente el 2 de noviembre, el Día de Muertos, Día de ¿no? Muertos. Que es la fiesta mexicana por excelencia, ¿sí? Es una tradición que ahí precisamente vamos a mezclar la cultura indígena con la cultura española, ¿sí? No podemos decir que el 2 de noviembre sea una fiesta totalmente indígena o totalmente española. Es mexicana. Es decir, va a tener influencia de, de estas dos naciones, ¿sí? Entonces, es nuestra fiesta por excelencia. ¿Qué otra tenemos? Otra herencia que tenemos de estas dos naciones, de la nación indígena y de la nación española, la cultura del trabajo, sobre todo y más marcada en el norte, ¿sí? Sí. Que ahí vamos a entrar también en otro punto que decimos, ¿por qué los chilangos no le suban 50 centavitos al metro? Porque literal te paran la ciudad, pero la paran, o sea. Sí. Y que se agarre México porque no. Y acá no. Acá, por ejemplo, si nos suben los precios, ¿qué decimos? No, pues Hay ni que pedo, trabajar chíngale más. más. Chingarle más. Y ahí nos andamos buscando en dónde la rolamos, Sí, ¿no? Andamos sí. buscando, ¿no? Ahora sí que en qué esquina poner nuestro Nuestro congal, changarrito, changarrito. nuestro podcast. Exacto, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esa cultura del trabajo también es una herencia que tenemos de este tema, ¿no? El nacionalismo que tenemos y
Y bueno, pues básicamente es eso. Las palabras, las comidas, sobre todo la herencia cultural más marcada que tenemos es precisamente nosotros mismos, la gente, ¿no? Tú te vas a Morelos, a la avenida Morelos, la zona comercial, y vas a ver personas de Todo tipo. Sí, todo todo. tipo, ¿no? de Cosa todo que no tipo. vamos a ver, por ejemplo, en otros países como en Francia, que los vas a ver todos igualillos, todos chiquitillos, todos en África, ¿no? Ujú. Se da este fenómeno en México. Y pues es básicamente eso. Entonces, sí, 12 de octubre es un tema bien, bien importante en donde nos ponemos a reflexionar sobre qué ganamos. Sabes que ahí es donde chocan las culturas y donde en verdad chocan. Es la calle esta principal que va del Zócalo a Bellas Artes, no me acuerdo cómo se llama, Hidalgo, creo que se llama. Que es la Sí, calle sí. grande. Ese cruce entre esa calle y luego cuando vas a pasar a Hijo, eso sí, su sí. madre, güey, ahí sí chocan las culturas. Hay Es de un todo, güey. putazo de gente, güey. Pero así, cada que cambia el semáforo, ves un buen de gente. Oye, deberían hasta poner música, ¿no? Así No, güey, yo iba una vez Oh. con una amiga y le digo que, güey, dame la mano porque no mames, o sea, de aquí a pasar. Te das cuenta que me agarra y voy yo así y de repente voy de lado, güey. O sea, ya me iba llevando la gente y dice que, güey, te veo del otro lado, la solté y yo te veo porque, si no, fue, Ahorita nos hablamos. sí, no, para, Oye, otro tema, ¿no? Que no se encuentre un regio con un chilango, porque dicen que suceden cosas medio fuertes, pero no es cierto, creo que es un mito. Yo la neta tengo amigos chilangos y sí, me yo la también llevo súper tengo, chido. Sí. tengo un amigo que la verdad tiene muy, o sea, así, de esos que a veces, Dios, que es casi una parodia el acento que tiene. 2, 3 días hablando con él y Y se ya te pega, quedaste, se ya te te pega. queda el acento, ya no se te quita. Así que, güey, no mames. Chale. no, Sí, ya, chale. sí, una vez que fuimos para allá y estuvimos con él un buen rato, nos llevó a cenar y a otras partes y luego de repente dice el vato de que, vamos a comer a no sé dónde y luego llegamos y dice, chinga, está cerrado, ¿por qué? Y lo volteaba a ver el reloj, la verga, son las 4 de la mañana, güey. Ya habíamos pasado tanto rato, güey, que el vato no sabía ni qué horas eran. Que no mames, o sea, ya nos fuimos cada quien a su Oye, lugar. enfrente de la Alameda está el Caifán, el de los tacos, ¿no fuiste? No, Está con madre no también. salgo del DF. Ajá. Porque sí, en Ciudad de México, así como que ya me da. Sí te impuso, sí. El Valle. Es que la neta, mira, luego los regios tenemos como que esa falsa, como luego hay medio, ¿no? Este egocentrismo de somos el centro del universo. A mí hubo quien me dijo, güey, es que te hace falta salir. O sea, es que no sales de Monterrey. Y la verdad es que sí, y digo, también creo que es un punto a favor nuestro. El hecho de que nos dotemos de recursos que no nos obliguen a salirnos, ¿no? Porque finalmente, ¿quieres estudiar? Por fortuna tenemos grandes universidades, ¿no? Queremos divertirnos, ¿no? Modestamente, pero tenemos nuestros lugares, sí. ¿no? Queremos conocer, no sé, hacer deportes extremos, tenemos nuestros lugares. Visitar lugares nocturnos, tenemos. Entonces, no nos vemos en la necesidad, como se ven en otros estados, de salir de sus lugares. Claro. ¿No? Por ejemplo, las personas de Coahuila, de Tamaulipas, que ven a Monterrey como un destino para salir adelante. Nosotros no. Entonces, por fortuna, ¿no? Que digo, nos tocó ahora sí que la gracia de nacer y de vivir acá, pero finalmente el hecho de no salir sí hace que culturalmente estemos un poquito como cerrados. Sí, Sí. la verdad. Y por ejemplo, vas a la Ciudad de México y la neta es maravillosa. Sí, es un monstruo. Sí, Y sí te puede llegar a comer la ciudad. Sí. La verdad es que sí. Entonces, ahí es en donde entiendes a los chilangos cuando vienen a Monterrey y dices, no, güey, sí es cierto. Me quedo callado mejor. Sí, que de hecho yo ahorita aprovecho para mandarle un saludo a 2 grandes amigos. Juan Gómez, ahorita creo que se acaba de mudar a Saltillo. Fuimos roomies durante 2 años. Ok. 2 años fuimos roomies, una chulada de persona, y también a la licenciada Sigrid Márquez, también muy buena amiga allá de Ciudad de México. Güey, son otro pedo, la neta, sí son otra madre, y no es
no es el estereotipo del chilango de que, nah, chingas a tu madre, que o sea, son gente que les gusta trabajar, que te llevas bien, güey, te atrapan y son a todísima madre y es verdad. He estado en ciudades, no muchas, he estado en Sonora, he estado en Coahuila, he estado en Durango, he ido a Guadalajara, papá es de Guadalajara. Guadalajara es la onda. Son muy bonitas, pero la neta, a donde sí me gusta regresar, sí, la neta, es a Ciudad de México. Sí. A Ciudad de México, es muy bonito, es muy bonito. Por cierto, si van a Guadalajara, de Plaza del Sol, se las recomiendo. Hay un negocio de. Son quecas, no tacos, güey. Son quecas de champiñones, güey. Pruébenlas de ahí en Plaza del Sol, güey. Sí, Que ellos dijeron, ni quesadillas sin queso, ni quecas. No, se llaman quecas. Ellos no se andan con chingaderas. Sí, no, ahí le No dejaron vamos el a nombre. batallar. Esa es una, Quecas. y pues una vez me fui a vivir a Zacatecas, ya saben todos, un año me fui. No, Y Zacatecas es Zacatecas hay es- lugares en donde respiras la historia. Zacatecas O sea, es vives- muy bonito, pero necesito mi smog y mi ruido huevo. citadino, güey. No pude, no la aguanté, era demasiado Demasiado pacífico, tranquilo. güey. Es que es un silencio que hasta te da miedo, ¿no? O sea, es como, a la madre, qué pedo. No, o sea. y luego, digo, está muy chido porque todos los días hace frío, güey. No hay día que no haga frío. Y hay No, veces yo que casi me soy- salía con mi colcha, güey, así, y yo veía gente en short comiendo nieve, y yo sé que, no mames. Sí. Oye, No. luego cuando uno vive en esos lugares, pues te entra, ¿no? El espíritu de Zacatecas, por ejemplo, vives en la época novohispana, en México un poco en la independencia. Sí. Oye, Zacatecas tiene mucha historia, yo no sabía, Sí, así que sí, mucha sí. gente, o sea, de lo de la Ya queriendo independencia y salir todo de eso. revolucionario. Ajá, sí. Tienen un vagón de un tren que tiene una buena de historia de lo de la independencia. Hay la cantina más antigua de México, que es las 15 letras, Mm. ahí en Zacatecas, es una esquinita donde estuvo ¿cómo se llama? Doroteo Arango, Sí. popularmente conocido como Francisco Villa. Francisco Villa. Y de hecho te tiene las balas, ¿no? Marcadas. Entonces se llama las 15 letras porque si tú cuentas las 15 letras, de las 15 letras, da a 15 letras. 15 letras. Entonces es muy interesante. Cuando decían, Sí. ¿por qué se llaman las 15 letras? Pues cuéntalas. Y yo, sí, güey, por eso, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles letras? Pues las de las 15 Ajá. letras. Entonces, entonces Sí, está Sí, chido. güey. una de las cosas que más extraño y que ojalá vendieran acá se llamaban panchos. Eran unas madres de. Ay, se me olvidó cómo se llama este pan, güey, pero era con el que hacen las. Es un pan delgadito, güey, así que se rompe bien fácil, no me acuerdo cómo se llama. Es que güey. las campechanas. No. ¿Hojaldre? Hojaldre, güey. Ah, Eran de hojaldre, pero rellenas de queso crema, güey. Con azúcar así. Ah, No, pues era sí. una cosa más deliciosa. ¿Cuál güey. crisis? ¿Cuál Oye, crisis? no, es que se vivía con madre, güey. Yo casi comía como rico, güey, allá. O sea, Es de que, repente. de hecho, la comida mexicana es comida Sí, no, de pero. alcurnia, ¿eh? O sea, Es donde a donde nos vivía, a la vuelta, había una rosticería. El medio pollo te costaba 35 No, pesos con qué las chulada. tortillas. Y había unas sodas de Guadalajara que se llamaban Caballitos. 15 pesos los 2 litros, güey. ¡Oh! No, güey, yo tragaba con madre allá, güey. Era que, güey, me estoy gastando menos de la mitad de lo que pago aquí por las cosas. Sí. Por cualquier Y, cosa. y estoy trabajando bien chido, güey. Era lo ¿Y que la más me bufa? gustaba, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? La ufa Al Edén. sí, al Edén sí fui. Sí, Sí, ok. ese es de huevo, la mina. güey. Sí. Muy, muy bonitos lugares. No, es que México tiene muchas herencias, muchos lugares que de verdad no terminaríamos de contarlos. O sea, tan sencillo como que aquí, vuelvo a lo mismo, sin salirnos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Santiago, Ujú. de la cueva, de Las grutas. las grutas, De la Bustamante, la chingada. La ¿Dónde está chingada de Nuevo León. Aquí en Nuevo No. León. Sí. Sí está en Nuevo León, Sí, está en al Nuevo sur. León. Sí. Al sur, en Sí. que Doctor sí. Arroyo. Más o menos por ahí. Galeana. Sí. Es más, ahorita buscamos imágenes. Bueno, si las ahorita nos puedes vamos. agregar. No. Güey, vengo de Montemorelos. No me hagas esto. Montemorelos, que está Montemorelos también para también. ser pueblo mágico. Sí, Sí, no, no. digo, Sí tenemos. sí hay para dónde, Es que aquí, por ejemplo, en Nuevo León ocurre, por ejemplo, si tú te vas a Zacatecas, que decíamos ahorita, te vas a una época en específico.
Ujú. Pero aquí en Nuevo León, en el centro de Monterrey, caminar por las calles de Monterrey es como medio ambiguo, ¿no? Como, Sí. caray, ¿en qué época estoy? Porque de Barrio Antiguo, 1800, 1900, sales, das una vueltita y ya estás en 2050, ¿no? Acá, Sí. pinches rascacielos y Sí, sí, sí. grandes Sí, avenidas. ahí Sí. dicen Fashion Drive, ¿no? Ahí donde está Fashion Drive, creo que no, es un poco más adelante de Fashion Drive. Si te paras ahí justo en esa esquina, no sabes si estás allá o estás acá, o de aquel lado, o acá. Sí, fíjate, voy a hacer un comentario, no lo tomen como despectivo, pero lo hizo una amiga, tengo mucho tiempo que no la veo, Lizy Villarreal, hacíamos grilla y burla, pero una grilla y una burla sana. Monterrey es tan vasto que tú ves a una persona a caballo y tú dices, o es muy rico Ujú. o es muy pobre. Sí, no sabes. No sabes qué onda. Y Sí. si tú ves a gente que vive en el cerro, o es muy O es rico muy rico, o es muy pobre. Sí, sí. Entonces, me gusta esto que acabas de decir, Gus, porque Monterrey, sí, la ciudad es blanco y es negro. O es Sí. blanco o es negro. O sea, no tiene grises, no tiene matices. Lo acabas de mencionar. Ahí mismo dentro de Barrio Antiguo, das unos cuantos pasos y encuentras la torre de departamentos de la capital y encuentras el Mismo el Santa paseo de Santa Lucía. Lucía, exactamente. Y dices tú, Pum. ¡ay, Sí, sí. cabrón! Y ahí Ay, mismo, y ahí mismo sí, recorre cierto. y vaya, sin ser despectivos, ya te encuentras con la colonia Progreso, la colonia moderna. Enfrente de la Independencia. Exactamente. Y Entonces, que no es dices tú, despectivo, ¿eh? De no, hecho, no, Y en para no. medio, los y en medio de la mismos, independencia, el Convex. el Sí, Convex. sí. No, y para los de la Indepehuepa, para ellos el título de Es sí, a huevo, orgullo. somos los rebeldes, ajá. O sea, está chido para ellos Sí, y para ellos es. ir para allá es toda una aventura. Y los que viven ahí lo saben y Sí. no sé. Ahora sí que no les tocas esas fibras, ¿no? Emocionales, porque de hecho ellos mismos a huevo de la independencia. ¿De dónde? A huevo, de La allá, ¿no? Independencia, bueno, entonces ahí ya tenemos la película, ya no estoy aquí de Netflix. Ujú. Exactamente, sí, que muestra esa realidad, ¿no? Que pocas veces se considera de Nuevo León. Y México es México, en México no es solo un México, No. México es muchos Méxicos. Sí. El México de los pobres, pero para nada va a tener que ver con el México de los ricos, Sí. pero para nada, ¿eh? Pero para nada, de hecho, tú te vas a San Pedro y dices, güey, no mames, o sea, ¿cuándo fregados te ibas a imaginar que en un mismo país, que en el mismo territorio, iba a haber personas, En extremos. sí, Ujú. como los que viven, bueno, Depende de qué pesquería, lado de la sí, avenida vivas de San Pedro. depende de qué Exactamente. lado, ajá. Entonces, y luego está el México de los homosexuales, Mm. luego está el México de los religiosos, luego el México de los propios católicos, que los católicos se cuecen aparte de los religiosos, Sí. y luego del México de los hippies, y luego el México ahora de las feministas, ¿no? Mm. Que también ahí es otro tema porque me llegaron a preguntar, Gus, tú como promotor, como maestro de historia, ¿no? ¿Qué onda con esto? Que salen y hacen sus destrozos en monumentos y todo esto. Yo prefiero no emitir ningún tipo de juicio ni ninguna crítica porque gracias a Dios ninguna de mis hermanas Ha pasado por. ha sido violada, ni desaparecida, ni tratada como blanca, ni nada de eso. Entonces, yo ahí prefiero mejor callarme la boca porque Claro. hasta que lo viva, Ujú, o sea, güey, entonces- capaz que voy y tumbo el pinche Palacio de Gobierno. Sí, Claro, sí. sí. O sea, Sí. lo tumbo y me vale madre y a mí me solucionan la vida Claro. de mi hermana, güey. Claro, O sea, claro. ¿sabes? De mi mamá, de mi novia, de mi esposa, de mi sobrina, o sea, me lo solucionan, ¿sí? Sí. Entonces, por eso yo ahí prefiero. No, sí. Oye, Gus, ¿y luego qué pedo tú con lo del aborto? Güey, pues es que como nunca va a suceder Sí. que yo vaya a procrear, pues entonces No. mejor me callo. Ese tema es exclusivo Sí. de quien lo va a padecer, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí sí tenemos que ser muy respetuosos Definitivamente. y muy, muy cuidadosos en ese sentido. Y definitivamente México es hogar de muchos Méxicos. Definitivamente. Entonces, entenderlos a todos va a ser muy, muy complicado. Sí, no, es como lo dijimos, lo dijiste en un principio, o sea, no somos tolerantes, no somos muy pacientes, pero sí como que
medimos. Y si nos podemos mantener al margen, estaría súper chingoncísimo. La neta sí. Ahora, regresando un poquito al tema, nos queda poco tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta. Espero, sé que me la puedes responder. Si ¿De no, dónde? finjo un pinche desmayo Sí, aquí. si no, mira, si no lo sabes, lo inventas, pero A ver, algo que me gusta mucho precisamente del 12, el Día de la Raza, es que el regio adoptó el término de, raza, o sea, nos consideramos raza. ¿Por qué viene esa frase o por qué ese término de la raza aquí en el regio? precisamente por las razas estas que te digo que, por ejemplo, en México, tú te vas a México y vas a ver, los chilangos tienen un común, ¿no? Sí. Chaparritos, ¿no? Todo eso. Acá en el norte sí vemos mucha Diversidad. diversidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínate, en el sur se mezclaron los españoles con los indígenas. Ujú. Y luego esas mezclas vienen con el tiempo y se mezclan acá en el norte. Sí. Entonces, literal, sí vimos muchísimas mezclas acá en el norte. Luego el dicharachero, el ser dicharachero de nosotros, ¿no? De hecho, también era algo que bueno que lo recuerdas, porque nosotros el Día de la Raza lo tomamos como un 14 de febrero, Sí. pero entre cuates. Sí. O sea, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer el Día de la Raza? Sí. Yo escuchaba, mi papá era músico y yo escuchaba mucho en los lugares en donde él tocaba que el 12 de octubre era para hacer fiesta, porque te digo, la raza era como algo muy, muy cercano. Sí. ¿Qué hubo raza? O sea, es que somos raza, ¿no? Sí, somos la raza, somos la raza. Incluso la festividad del 12 de octubre, acá en el norte, tiene una connotación totalmente diferente. Acá nosotros es fiesta, Sí. acá nosotros es carnita asada, es la cerveza entre los cuates, porque es nuestra raza, ¿sí? Entonces, en algún momento de nuestra historia, que eso sí, no sé identificar cuándo, empieza a haber la distinción precisamente de estas razas, ¿no? Dicen que acá en el norte, si no eres de los míos, pero y luego sí, pero y luego no. ¿Sí me explico? Sí, O sea, sí. ¿cómo explicarlo? Somos muy despectivos incluso con, por ejemplo, con los indígenas, ¿no? O sea, hubo como ese corte, ¿no? Pero hubo una época, 1900, en donde éramos uno mismo. Sí, O sea, sí. éramos la raza, Sí. ¿no? O sea, éramos nosotros mismos. Entonces, esto nace a partir de 1900, ¿no? Que es en donde los procesos históricos se vienen a afianzar con una revolución y entonces se forma, ahora sí que vienen a apretar la tuerca de lo que es el mexicano. Sí. Pero sí, en efecto, aquí en el norte nosotros tenemos una costumbre muy diferente, muy diversa, de tomar el 12 de octubre. Y nosotros es como un 14 de febrero, ¿no? Pero de cuates, de raza. Sí, de raza, sí. La raza, de una carnita asada. Sí. La ¿no? convivencia. Incluso de convivencia. Incluso la misma promoción que vamos a ver de la cerveza, Sí. de las carnicerías y demás, ven a celebrar el Día de la Raza. O sea, no, como que dejamos de lado todo lo que acabamos de decir, Sí. que si los españoles, que si llegaron, que si abusaron, que si A fin de saquearon. cuentas es gracias a ellos lo que Raza. somos ahora nosotros. Exacto, Digo. exactamente. Entonces, no, sí hay que quitarnos ya esas cosas, hay que quitarnos leer, investigar, quitarnos esos malsabores, ¿no? Para poder entender estos procesos históricos, aceptarlos y aceptarnos a nosotros mismos. Sí. No ser despectivos con los indígenas, porque sabemos que finalmente los mismos indígenas son un puente con nuestro pasado. Exacto. Y qué fregón que existan. Sí, definitivamente. Luego también hay racita cuando dicen, no, sí que los españoles que llegaron, ha sido una comunidad indígena. O sea, a mí no me ha tocado. A mí sí, de verdad, cuando trabajaba en museos, había muchos chavitos que sí, yo sí sentía que sufrían con estos temas. Entonces le decía, a ver, pero ¿por qué sufres? O sea, ¿porque llegaron los españoles? ¿Porque conquistaron? ¿Porque te hace sentir menos como persona? ¿Te hace sentir menos respecto al resto de los países? ¿O cómo? Entonces, güey, pues entonces lánzate a una comunidad indígena. Si tanto te duele lo que le hicieron a los indígenas, ve y sobrevive con ellos, aprende de ellos y trata ahora sí que de promoverlos y demás, ¿no?
Pero no, porque luego llegan acá y entonces somos despectivos, porque entonces los chirigüillos, porque entonces los indillos, porque entonces los... Y dices, a ver, vato, ¿no? Pero sí, pues otra pregunta. Ay, sí. No. ¿Quedó bien explicado más? Sí, ¿O sí, redundé Sí, no, mucho? pues, no, Ustedes está, díganme, está porque perfecto. Está siento que a veces perfecto. hablo mucho No, y de eso como se trata, digo, el bien, programa está es bien. dice, tuyo. pero no dice El nada. programa es tuyo. ¿Cómo vamos, Tali? ¿Qué Entonces, nos dices? Pues la verdad dejamos correr el reloj, güey. Dejamos correr el reloj, pero sigo todo muy, muy chido, güey. La verdad, ¿eso es súper, lo súper que chido. va de programa? Eso es lo que... No, ya va 1 hora... Con 12. Con 12. Ah, mira. Es que se nos va de volada. Mucha Sí, gente no todo. lo cree, pero ya que están aquí güey, es 1 hora. Ay, A ¿en la qué madre, ya se momento fue, se fue la espérame. hora? ¿En qué momento se fue la hora? ¿Tienes algo más que nos quieras agregar? Adelante, te digo, el programa es tuyo. Bueno, por ejemplo, que ahorita que estoy haciendo memoria de a ver qué otro tema, por ejemplo, aquí es en donde también vamos a ver un crecimiento muy importante en cuanto a las ideas. Por ejemplo, en la época, si no hubiera sido por los españoles, no hubiéramos, por ejemplo, conocido a una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Claro. Que la Sor Juana, la de 200, todavía está en el de 200, hace Sí, tanto sí, que no todavía vemos está. el de todavía. 200. Lo único que le gusta saltar es a Benito. Sí. De 20 al 500 y luego ahí anda moviéndose de billetes. Ándale. Pero- Bueno, que de hecho se dice que la Sor Juana Inés tiene un nombre, este tipo de personalidades, que dicen que son personas 100 años o más avanzados a su época. Sí. ¿Alguien tiene no? Se me fue el nombre. Que es, se les conoce como, así Fuera como de por ejemplo tiempo. los dotados, ¿no? Sí. Sí. O los niños genios, ¿no? Sí. Bueno, así Sor Juana Inés, pero tenía un nombre en específico No para recuerdo. identificar a personas que por su inteligencia, que por su aporte, que por todo lo que hacían, estaban 100 años o más avanzados a la época. Sí. Por eso eran tan polémicas, ¿no? Oye, hablando de cuestiones avanzadas, porque es una pregunta que siempre nos hacemos acá. ¿Tú crees que haya cambiado algo si no hubieran llegado los españoles? Que Hubieran fuéramos llegado una los franceses. civilización... Esa es una muy buena pregunta. Que hubiéramos porque sido una civilización aún mejor o que ahorita estuviéramos en un futuro acá... ya con... Ahora sí como Marty McFly, güey, Ándale. con carros voladores y la... Es que, bueno, esa pregunta yo sí también me la hago, pero por cuestiones de las medidas tomadas por el clérigo en ese momento. Porque sí, llegaron los españoles, pero es complicado tocar ese tema por cuestión de religión. Pero hay quienes dicen, si no hubiese influido tanto la iglesia, otra cosa hubiera sido en cuestión del avance científico y por ende seríamos otro mundo ahorita en el año 2000. Fíjate, ¿por qué sucedió por qué la Iglesia Católica repercute tanto en la conquista, ¿no? Porque en ese momento España era lo más importante, ¿no? Sí. Pero el Vaticano tenía su peso. Claro, y a la Entonces, fecha. sí, el Vaticano es otra Sí, onda, sí, ¿no? sí, es la máxima autoridad, es la Sí. máxima autoridad, aunque Sí. muchos digan, perdón, me voy a salir un poquito de contexto, pero dale. tengo que hacerlo porque lo tengo aquí y no tengo otra oportunidad. Dicen que teorías conspiranoicas y demás, que no, es que están formando el nuevo orden mundial. Rey, señorita, reina, estamos viviendo el nuevo orden mundial desde hace 300 años. Es gracias a la conquista, es gracias al Día de la Raza, al choque de las culturas, como lo quieras llamar. Este es el nuevo orden. ¿Por qué? Porque se rompe las monarquías y nace esta nueva democracia y este es el nuevo orden mundial. Sí. Si están pensando en un tercer orden, no me lo imagino. O sea, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué te estás imaginando que va a pasar? ¿Que van a volver las monarquías? No creo. Que aquí es en donde estaría bien interesante invitar a Pati para que nos explique un A ver, poco de lo Pati que Cantú, ella ha dime tú. investigado. ¿Cuál es? Digo, si alguien se atreve a responder a esta pregunta, ¿cuál es ese nuevo orden mundial que tanto están hablando? Sí. Bueno, entonces te decía que España, para poder tener como la autorización, ¿no?
por parte del Vaticano le va a decir, ok, vamos a llegar, pero con estas intenciones Claro. de evangelizar. Entonces, obviamente España, nada tontos, ¿no? Se echan a la bolsa al Vaticano, ¿no? Entonces el Vaticano, obviamente, bueno, se vale decirlo, riquezas, extender la religión católica en nuevos territorios, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, dale, llegan los franciscanos, los dominicos, los agustinos, muchas comunidades religiosas, y entonces es por eso que la iglesia tiene tanta influencia en la Nueva España, ¿no? Sí. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz era católica, pero también se dice que ella entra para, en cierto modo, poder ahora sí que hacer de las suyas, ¿no? Claro. Si tenías a la iglesia de tu lado, podías hacer muchísimas cosas. Es que también en aquel entonces y todavía hasta los 900, pues la forma de crecer eran dos caminos. ¿Quieres crecer como persona o te vas con la milicia o te vas con la iglesia? Sí. Eran únicos. Por eso nuestro himno nacional es totalmente bélico. Cuando Sí. se hace a mediados de 1800, atravesaba México por muchísimas guerras, la de independencia, la de Sí. Texas, la de Estados Unidos. Entonces México necesitaba un himno nacional con el cual le dijera al resto de las naciones que si quieres entrar a profanar nuestro suelo, o sea, acá vamos a estar los mexicanos para pie de defender, al guerra. grito de guerra. Ajá. Entonces era una forma de defender el territorio. Claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Difícilmente se hubiera preservado la nación indígena, porque en ese momento, si bien España fue quien aprovecha las teorías de Cristóbal Colón, ya había chismes, o sea, ya se decía, así como en la actualidad que decimos que el hombre quiere llegar a Marte, que así como decimos que el PRI roba, que lo Sí. tenemos como teorías, pero Sí. yo no he visto nada, lo hemos visto, sabemos que sucede, Sí, sabes. pero testigos así fieles no somos, No. la verdad. Entonces, así como se dice que quieren llegar a Marte, así como se dice que quieren muchas cosas, así se decía ya que la Tierra era redonda, que que el Sol estaba al centro del universo, no la Sí. Tierra. Entonces, yo digo que hubieran llegado los franceses, que también eran un ejercitazo, Sí. y nos hubiera ido peor. De hecho, fíjate, los conquistadores en ese momento eran los franceses, los ingleses y los españoles. Que tengo entendido que sí Napoleón casi llega aquí, o si es que llegó aquí. Llegó después. Llegó después. En 1862 al 64, ok, con ok. la invasión francesa, llega Napoleón, que fue Ignacio Zaragoza quien lo saca. Vámonos, ¿no? Por eso se celebra la batalla de Puebla, ¿no? Ok. Bueno, no, ¿por qué digo que nos hubiera ido peor? Porque, por ejemplo, España conquistaba y esclavizaba. Los ingleses conquistaban, pero ahuyentaban. Por eso vamos a ver que los ingleses, cuando llegan al norte de Estados Unidos, bajan ahuyentan a los apaches y Ujú. llegan acá a nuestro territorio, los apaches, los comanches, los coahuiltecos, etc. Francia llegaba y exterminaba. Sí. Entonces, si Francia hubiera llegado, No difícil, estaríamos sí. nosotros. Por eso al norte de Estados Unidos vas a ver muy pocas comunidades indígenas, de apaches, comanches. Las vas a ver del centro y sur de Estados Unidos para abajo de América. Sí. ¿Sí? Por eso Canadá y Estados Unidos van a ser muy, pero muy pocas comunidades, tribus indígenas, porque ellos lo que hacían era exterminar o ahuyentar. ¿Sí? Tengo que hacer este comentario. Ok. Tengo que hacer este comentario forzosamente. Entonces, de entre franceses, ingleses y los españoles, nos tocó el menos peor. No, con el menos. El menos peor. Qué bueno. Sí, la verdad. No hay que ser tan Sí, digo, a fin de quisquillosos, cuentas hay que ver el mejor lado, güey. No te voy a decir que el lado más amable fue triste, sí, pero iba a pasar. Que vuelvo a lo mismo. Quien hubiera querido continuar con las comunidades indígenas, güey, hay un chingo, Sí, Ahí están. hay un Sí, chingo, ahí están. Ahí O sea, están, ahí están. si tanto te duele la globalización, si tanto te afecta las tecnologías, si tanto te afecta el idioma,
Hay chingo de comunidades mayas, mexicas, ¿no? Que ahí están, Ahí sin están, que nadie los vea. Entonces, pues si tanto le molesta a mi hijo, chíspele para allá, ahí están. Cálate. Cálese, a ver cuánto dura, ¿no? Sí, es la verdad, es Entonces, la verdad. Que si ahora no nos vamos al pasado, nos vamos a un futuro indeterminado, ¿qué les gusta que se llegue a dar? No sé si nos toque verlo, lo dudo. Pero ¿qué va a pasar cuando el hombre terrestre, conquiste Marte? Falta un buen. Por eso te digo, vamos a llevarlo crees? a ese Sí, punto, vamos a porque llevarlo a ese punto, no importa cuánto falta, al punto en el hecho de que se da. ¿Qué van a decir en un futuro todavía más adelante? No, pues es que Marte estaba solito, o resulta que sí había personas, que sí había vida, que esto, que el otro, y llegaron los terrestres y conquistaron. Va a ser otra vez la misma no pueden solucionar los chingadera, pedos que güey. tienen en la tierra y ya Exactamente. vienen acá a chingarse el otro. Exactamente, es lo mismo, güey. Entonces, se repite la historia, es algo que me gusta mucho. Una canción de Bersuit, una de las frases dice: yo veo al futuro repetir el pasado. Precisamente para eso es la historia, man. Exacto. La historia es para no cometer, para estudiar el pasado. Y no cometer los mismos errores en un futuro y en un presente. Ujú. Por eso luego la historia puede llegar a ser tediosa, puede llegar a ser aburrida, pero creo que también no han sabido contárnosla, no han Sí. sabido hacernos pensar con el para qué. Güey, pues es obvio que si yo llego al salón de clases y mi maestro me empieza a dar fechas, años, pero no hay un análisis del por qué o para qué, güey, a los 5 minutos yo me pongo a pensar en los pedos que tengo en mi casa. Sí, a huevo. Que por eso llevé al punto, iniciamos el programa con esos 10 minutos que dimos para, a ver, así, asado. Ah, ok, y esperemos hayan llegado a este punto. Igual lo podemos dividir X y pitos flautas, pero pues digo, es interesante. Sí. Siempre Oye, va a ser interesante. yo pienso que hay tecnología que existe actualmente que ni de pedo nos van a hacer saber que existe. O Sí, sea, sí. Por eso ahorita que decías, falta mucho para llegar a Marte, o falta mucho para las comunidades marcianas. Pues quién sabe, ¿eh? Yo la neta, a mí, la verdad, a mí en lo personal, será que he estado en contacto mucho con las comunidades indígenas y demás, pero yo llego a mi casita, a su casa, Gracias. y este aparato me impresiona, cabrón. Digo, güey, no mames, o sea, puedo estar viendo a una persona en una pantalla sin ningún tipo de cable, o sea, ¿cómo funciona esto? Sí. O sea, para mí puede llegar a ser magia, o sea, es como, esto es magia, o sea, ¿cómo podemos grabar? ¿Cómo podemos, volar? ¿Cómo podemos salir del planeta? ¿Cómo podemos llegar a hacer muchas cosas a través de la tecnología? Que para mí es impactante y ojo, es tecnología que está al alcance de un simple mortal como tú, como yo, o sea, y es impactante, ¿no? Ahora imagínate la tecnología que tienen a su disposición las grandes potencias, o sea, los países, ¿qué te gusta que te cuesta tu aparato? 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Imagínate ellos que le invierten millones, ¿no? O sea, pero millones, billones. Entonces yo digo, de ley esos güeyes tienen tecnología que en mi perra vida voy a ver, o sea, Sí. que voy a experimentar. Entonces, yo no sé, yo sí pienso, sin pegarle a la Pati Navidad, que ya están allá, Sí, puede ser. que es información que definitivamente no nos la van a bajar. Por ejemplo, ahora lo del meteorito que pasó, Sí. yo me pongo a pensar, güey, satélites, orbitando el planeta, China, Rusia, Estados Unidos, y no Corea, se dieron todos, cuenta güey, que sí. iba a pasar esta madre. O sea, nos sorprendió. No creo que nos haya sorprendido. Más bien pienso que no nos dijeron para no generar pánico, tal vez. Tal vez sí existen los hombres de negro. Tal vez sí. Sí, o sea, es que la neta ves Sí. tecnologías que dices, su madre, o sea, Sí. si esta que está a nuestro alcance, simples mortales, No la entendemos todavía. no la entendemos todavía y
A mí me parece mágico, la neta. O sea, sin querer ser romántico, me parece mágico que pueda yo ver a una persona a través de la pantalla al otro lado del mundo. O sea, y digo, yo que le invertí 5,000, 6,000 pesitos en este aparatito, imagínate ellos que le invierten millones. O sea, Sí, o más. de ley han de tener cosas que ni nos imaginemos. Pues así la vida. Así es esto, así nos las pasa. tecnologías. En frase de peda, güey, saque la chingada. Ah, que la chingada. Sí, No, pues está bien. cabrón. Está cabrón. Y luego te rascas la panza. Pásame otra. No, pero sí, digo, claro que queda con ganas el punto porque estamos hablando de conquistas, ¿no? Entonces, 12 de octubre, conquista, ¿no? Descubrimiento, lo que está sucediendo en Marte, conquista, descubrimiento, se puede, no se puede. Entonces, pues caemos en lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, el punto de cada uno es respetable. Nada más no rebasen esa línea y todo está con madre. Así es. Todo está con madre. A fin de cuentas, todos somos raza. Chingado. Sí. Exactamente. Y Todos eso somos que raza. nadie está pisteando ni nada, Ya sé, ya sé. Imagínate. Sí Si debimos, nos Fer. pusiéramos a pistear, ¿no? Hombre, Una a la otra. A la otra nos traemos. Órale, ¿cómo no? ¿Cuál es tu fuerte, tu tema favorito? Porque Hijo de su- ya habíamos platicado y quiero hacerte la invitación para el 2 de noviembre. Órale, sí. Pues es que mira, la neta, todo lo que sea historia, me apasiona mucho el poder descubrir el por qué somos como somos. De hecho, así se llamaba la sección que tenía, pues somos de aquí. Porque a mí me interesa mucho el saber que si tenemos diferentes tipos de ideologías, no es nada más porque sí. A ver, ¿de dónde viene? A ver, ¿por qué Sí. este cabrón está con lo mismo? A ver, vamos a estudiar un poco su pasado. Sí. No en el afán chirinolero, no en el afán acá Pati Chapoy, Gustavo Adolfo Infante, no, sino en el buen sentido de la palabra, de dónde vienes, Claro. quiénes fueron tus abuelos, qué tribu te amamantó, ¿no? Sí. Para poder saber por qué piensas como piensas, por qué somos como somos, por qué mi piel es muy morena, por qué mis rasgos son muy indígenas, por qué los tuyos no, por qué los Pues, tuyos... ¿por qué, Chacón? No sé, así me ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, por ejemplo, ahorita que dice, no, que en Montemorelos, que la boda, que la familia, que esto y que el otro. Ah, pues sí, ya entiendes un poco que Claro. su genética está un poco arraigada en los poblados en donde prevalecieron estas comunidades. ¿sí me Claro, explico? exactamente. Y te vas a ir, por ejemplo, a Allende y pura güerita, puro güerito. Te Los vas a ir franceses que se quedaron. No, en Exacto. Cadereyta. 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 Los Sí, locos sí, de Cadereyta. Por los franceses que llegaron a quedarse resguardados y de ahí nace todo el desmadre. Entonces no es porque sean fresitas, sangroncitos, no, es porque sus comunidades, es Claro. porque su pasado así lo estableció. ¿sí? Exacto. Entonces el conocer todo esto a mí la neta es algo que me apasiona, entonces pues con ganas. ¿Cuándo va a ser o qué? Para apuntarlo. Lo grabamos el día 1 de noviembre. 1 de noviembre para que salga El 5. El 5, pues, los jueves son los días que subimos, Ujú. pero pues la invitación. La ventaja es que en noviembre todo el mes es histórico. Sí, Es que también lo estamos. se puede decir que es a partir de septiembre, el maratón Independencia Reyes, ¿no? Sí. Así que una tras otra, tras otra, tras otra. Sí. Nos vamos a agarrar el Guadalupe Reyes. ¿no? Quiero que sea enero. No, ya, que sea 2022. Ya. por favor. Sí, ya. Sí, no, pero la Porque invitación esto está no se va a hecha. acabar en el 2021. No, mucha ni gente de cree que, pedo. y lo hemos dicho en el mame, prepárense para los problemas porque el verdadero madrazo viene en el 21. Sí. Ahorita la estamos sufriendo, pero la reacción o el verdadero golpe va a ser en el 21, pero pues esperemos estar siguiendo presentes para hacerles más amena su semana, Pero confío en el señor Putin y su medicina. por favor. San Entonces, Putin. ándale. No, ese hay que ponerlo en un pedestal. Por favor. Bueno, espera, un paréntesis, hablando de las tecnologías, ¿supiste que, por ejemplo, él ya tiene tecnología para poder desviar los fenómenos naturales? Por ejemplo, las lluvias, todo eso. Ok. Ya existe la tecnología para poder hacerlo. Y no estoy pegándole a la Pati Navidad, te lo juro que yo lo leí. Había una marcha precisamente de un aniversario importante para ellos.
se venía el tormentón y dijo Putin, ahorita lo solucionamos. Camarada clima. Ajá. ¿Te imaginas las guerras que se pueden provocar, desatar gracias a eso? Ya Pues sabes, de ahí hecho está el la arpa, güey. teoría, ¿no? La teoría esta que dice que Estados Unidos tiene tecnología para poder manipular muy bien lo que es la tierra y Los terremotos. los temblores y todo Sí, eso. escuché algo así. No lo dudo ni tantito. Sí, lo escuché. La invitación está hecha para el día primero. Muchas gracias, ¿Te Manu. esperamos? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Excelente. Ahí apúntenme. Excelente. Nada más nos vas a ver algo disfrazados. Ya le pasé contexto. Ok. Sí. Ya le pasé contexto. Pero entonces, ya vamos terminando esto. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Tus redes Ahorita en sociales? mis redes sociales. Sí, Perfecto. ahorita por la cuestión de la pandemia y demás, estamos ahí resguardados Ujú. para que la racita no empiece con que cómo. Miren, estamos aquí Bien protegidos. Sí, ahí tenemos todo. con su sana distancia Aquí y está el todo. cubrebocas. Así es. Y ahorita pues en mis redes sociales estoy en Facebook como Gustavo Vázquez Pacheco. Perfecto. Ahí tengo algunas de mis entrevistas, notas, publicaciones, ¿no? Perfecto. Ahí las tengo públicas. Y en Twitter como Gustavo Puros Cuentos. Ok. Excelente. Todo Qué junto, buen Gustavo tweet. Puros Cuentos. Ajá. Qué buen nombre. Entonces ahí estamos. Dudas, información, lo que sea, ahí nos aventamos ahí el chat. Claro que sí, con todo gusto. Y pues Excelente. ahí para que me sigan en las redes. Perfecto. Señor Tali, sus redes sociales. Tali-Yang2, ya saben, ahí en Instagram y Facebook. Señor Chacón. SR Chacón 87 en todos lados y en tu corazón. Vamos, Frase del señor Es el Tali. lema. Pero bueno, gente, nos vamos. Próxima programa. Va a ser un programa especial. Con todo el respeto del mundo. No va a haber intro, no va a haber cuestiones acá como nos conocen bien sarcásticos ni nada de eso, porque es algo que queremos guardarle todo el respeto del mundo. Ya lo estarán viendo, ya lo estarán sabiendo en redes Sí. sociales. Pero si esto va fuera de todo lo que es de Lo que han octubre y visto. de Halloween y todo eso, Sí, sí, fuera totalmente de todos los temas que tenemos. Pero ya lo estarán sabiendo. Nos vemos. Eso lo sabemos a ver. Nos vemos la próxima semana. Y pues se cuiden todos. Cuídense mucho, vayan a terapia, siempre se los digo. Por cierto, besito de Judas a todos los que nos ven y no nos siguen, a todos los que nos mandan sus buenas vibras Y las malas y también. las malas también. Me protejo. Chao. Bye.